Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Bienvenidos a Energía 21, mi nombre es Regina Rañere y hoy estamos en el predio de La Rural en un evento organizado por Apertura y El Cronista. Vamos a tener algunas entrevistas desde aquí para que puedan tener las nuevas novedades de los líderes del sector energético sobre materia de energía e infraestructura en nuestro país. Estamos en el evento de apertura de ASADES. Vamos a ver efectivamente cuál es el rol académico de las instituciones, cuáles son las búsquedas laborales activas de las distintas empresas del sector energético con un gran referente en esta industria. Roberto, muchas gracias. ¿Qué nos podés contar del perfil profesional que están buscando hoy las empresas y del rol de la Universidad Austral como colega en esta industria, siendo yo de la Universidad del SEMA, para las nuevas oportunidades laborales en el ámbito? Mira, en particular, yo creo que las industrias o las empresas en particular están buscando un perfil generalista, ¿no es cierto?, con una visión de las tres patas de las distintas industrias, o sea, tanto de lo renovable como en la parte de hidrocarburos o petrolera, que la persona, que el profesional conozca, puede tener un componente fuertemente técnico, pero también que esté involucrado en el concepto de lo que es la comercialización y también el concepto de lo que es la regulación. O sea, esa persona que está en el día a día, a lo mejor en el yacimiento, tiene que conocer cómo es que se maneja el tema en la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista regulatorio, cuáles son las oportunidades comerciales que el producto tiene, que está desarrollando, de manera tal de no hacer compartimentos estancos. O sea, la generalidad en el profesional para mí considero que es una de las herramientas más importantes, incluso para el crecimiento del profesional. ¿Hace cuánto tiempo está en la Universidad Austral con distintos programas? Ya llevamos 4 años, empezamos con una especialización en gas y petróleo, diplomatura, perdón, y a partir de este año es especialización aprobada por la CONEAU. Y este año, además de nuestra especialización en gas y petróleo, vamos a desarrollar una diplomatura en renovables y el objetivo también es hacer sinergias con las demás universidades con el objeto de poder incluso hasta preparar papers y preparar artículos de interés, sobre todo para una Argentina que es un país con unos recursos energéticos extraordinarios. Cierto que hay muy poca bibliografía de cara a temas renovables. De hecho, en la Universidad del SEMA, donde yo dirijo la diplomatura, vemos que hay una gran falencia de información técnica especializada. Y hay una gran búsqueda activa de distintas empresas, ¿no? Hoy están buscando abogados, contadores, ingenieros, financistas. Y es un poco darle el enfoque a la industria energética. ¿Se pueden reconvertir profesionales? Sí, creo que la flexibilidad argentina de los profesionales argentinos está sin duda demostrada, que los argentinos profesionales se reconvierten, continuamente se reconvierten. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Alemania y nos decían, no por la particularidad o un perfil mío, sino que qué versátiles que son ustedes. Y sí, somos versátiles. Acostumbrados a la crisis, tal vez. Acostumbrados al cambio. Sí, ¿hay muchos profesionales que vienen del sector eléctrico o es gente nueva que quiere especializarse en renovables o en el ámbito energético viendo que es una oportunidad a futuro? Tenés de todo tipo, gente que está trabajando en el sector, ¿no es cierto? Como te digo, que es tal vez muy específico en el sector técnico y quiera tener su visión más generalista. Gente de finanzas, hemos tenido alumnos que vienen del sector exclusivamente financiero, que quieren conocer justamente cómo se mueve este mercado, tanto a nivel regional como a nivel nacional o internacional. O sea que la diversidad es lo más importante que tenemos en estos tipos de diplomaturas o especializaciones. Aparte me has comentado que trabajaste mucho en la región, con tu consultoría en Bolivia, en Chile, sí, lidiando un poco. Hace 20 años que trabajamos con un grupo excelente, profesionales excelentes. Bueno, hemos cambiado societariamente, pero hemos trabajado mucho en Chile, especialmente cuando las primeras exportaciones a Chile.
asistimos a distintas empresas chilenas para lograr sus contratos de abastecimiento de gas en Argentina, también para industrias argentinas para lograr su abastecimiento de gas. Y creo que esto es lo que tiene que volver nuevamente. O sea, el desarrollo de Vaca Muerta es un regalo que tenemos desde el punto de vista energético, que se solapa con la transición hacia lo que es el renovable, y tenemos que empezar a mirar cara a las exportaciones. O sea, Argentina creo que tiene que ser un país netamente exportador de energía. Mi paradigma es Australia. Yo veo a Australia lo que ha hecho, que es un país que las 2/3 partes de su producción energética es para exportación, en carbón y gas. Evidentemente están ahora trasladando su producción de carbón a producción de gas. Evidentemente están muy cerca de la demanda, el agujero negro de demanda China, Corea, pero creo que ese es el rol que tendría que apurarse Argentina a lograr, como está haciendo incluso Estados Unidos. En nuestro tercer programa nos acompañó Emilio Pud, donde dimos una exposición sobre qué era Vaca Muerta y cómo está YPF de cara a las exploraciones de nuevos pozos no convencionales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo es tu perspectiva al respecto? Yo que la veo excelente, o sea, los desarrollos de empresas, tanto de YPF, si Tecpetrol, Pluspetrol, Pista, Pampa, te estoy nombrando la mayoría de empresas argentinas además, ¿no? Pan American Energy, luego Total, Chevron. Hoy pensá que estamos más del 35%, casi el 35% de nuestra producción viene de no convencional. Es una réplica con una escala, por supuesto, totalmente distinta de la americana. O sea, un 35% no convencional, donde el shale ya ha empezado a tener casi un 10% de la producción nacional. Es un logro en 4 años que es realmente importante. Buenas perspectivas para el profesional que quiera estudiar energía entonces. Yo creo que es fundamental tener profesionales que conozcan el sector energético, y además otra de las cosas que veo en la industria que a veces soslayan la gente que compra energía, en las empresas que soslayan el conocimiento del tema energético. Y yo creo que toda la industria tiene que conocer la problemática del sector energético para su propio desarrollo. Es fundamental conocer ese vaso comunicante entre las necesidades de la industria y las características particulares del sector energético. Roberto, te agradezco muchísimo tu presentación. Seguimos con más Energía 21. Esto es Energía 21 TV. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales haciéndonos consultas sobre los temas que les interesan que abordemos en las próximas sesiones. Y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para ver los programas anteriores. Seguimos con más Energía 21. Julio, muchas gracias por acercarte. ¿Podrías comentar qué es ASADES? Sí, gracias a ustedes en realidad por la invitación. La Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, que en su origen era Asociación Argentina de Energía Solar, fue creada a mediados de la década del 70, o sea, fue precursora en el país y yo diría que incluso a nivel de precursora en el mundo. En esa época no se hablaba de energía solar para usos terrestres, o sea, había algunas aplicaciones para usos espaciales o militares. Fue creada desde ámbitos esencialmente académicos, investigadores y tecnólogos de universidades, institutos, Comisión Nacional de Energía Atómica, con el objetivo de impulsar el uso de las energías renovables, en ese momento la energía solar. Con el correr del tiempo, con la aparición de las otras fuentes renovables, en la década del 90 se le cambió el nombre y pasó a llamarse Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, pero mantuvo las siglas de ASADES, las siglas originales de ASADES. Cuando me contabas, perdón, que en los años 70 comenzaron con solar, me indicabas que no era fotovoltaica, entendiendo que los precios en ese año eran inaccesibles para pensar en un proyecto. ¿Qué vuelco le daban a la energía solar? En realidad, la mayoría de la gente que creó y que desarrolló las ASADES en sus comienzos se dedicaba a temas de energía solar térmico.
ya sea aplicaciones de baja temperatura, como ser secado de frutos y tabaco, destilación de agua, calentamiento de agua para uso domiciliario, y también había grupos como el de la Comisión Nacional de Energía Atómica que estaba estudiando uso de la energía solar para calentamiento y generación de vapor de agua para generación de energía eléctrica por métodos térmicos con concentradores de radiación solar. Y después otra componente importante de las ADES es el área de arquitectura, que en aquel momento se denominaba arquitectura solar, después pasó a llamarse arquitectura bioclimática, ahora se habla de arquitectura sustentable. Bueno, finalmente es el uso de la arquitectura con mayúsculas, el aprovechamiento de las orientaciones, de la radiación solar, la buena orientación, el uso de parasoles, de distintas alternativas para aprovechar el entorno apropiadamente y minimizar los requerimientos de consumo de energía para calentar ambientes o para enfriar ambientes. ¿Desde ASADES hacen investigación científica o hacen también aplicación práctica en marcos normativos, en consultoría de servicios a clientes potenciales? La ASADES en realidad conglomera un conjunto de socios, de gente que realiza actividades muy variadas, o sea, desde actividades claramente técnicas, de investigación y desarrollo a nivel laboratorio, hasta cuestiones normativas, legislativas. O sea, la ASADES en sí no tiene un cuerpo que funcione habitualmente como un sistema consultor, pero sí puede recibir pedidos y derivar a distintos socios que están en las diferentes especialidades. En los últimos años estamos tratando de acercar a las ADES también el perfil más comercial y económico a través de empresas. O sea, hemos conseguido que algunas empresas se asociaran. La idea es que uno de los eventos principales de ASADES es una reunión que realiza anualmente en distintas partes del país, que en general conglomera más, agrupa más a gente del área de ciencia y técnica, de organismos de ciencia y técnica y universidades, pero estamos tratando de acercar también a las empresas para que la ASADES contribuya a vincular las empresas con el organismo de ciencia y técnica. En este año la reunión va a ser en la ciudad de Córdoba, entre el 5 y el 10 de noviembre. El que quiera ver información puede entrar a la página de la ASADES, asades.org.ar. Excelente, seguramente haya muchos interesados en ello. En cuanto a las aplicaciones, las provincias, ahora que mencionabas Córdoba, yo vi mucha iniciativa en Santa Fe, por ejemplo, y mucha en Mendoza. ¿Cómo están hoy propuestas las provincias para incorporar justamente energía termosolar? La parte térmica yo creo que viene, hay algunas provincias que lo están impulsando, en particular el tema de calentamiento solar para agua domiciliaria, sanitaria. Todavía me parece que estamos atrasados, falta una ley nacional de la parte térmica. El tema que está, yo entiendo, avanzando un poco más, pero que cuesta también arrancar, es la generación distribuida con energía eléctrica de origen renovable, esencialmente solar, fotovoltaico, pero también hay una componente de eólica, puede haber de biomasa, biocombustibles. Eso hay varias provincias, en particular Santa Fe fue pionera, fue la primera provincia del país que tuvo en regulación para poder conectar sistemas de generación de energía eléctrica con paneles solares a la red eléctrica pública. Después le siguieron Salta, Mendoza y hay otra serie de provincias que tienen la ley, en algunos casos todavía no está regulado, no está operativo. Y más recientemente, a fin del año pasado, se sumó la Ley Nacional de Generación Distribuida, que todavía falta que sea reglamentada. El primer programa que tuvimos justamente vino Juan Carlos Villalonga, que fue el autor de la ley, a explicar cómo era el marco normativo. Y efectivamente todavía está pendiente de resolución. ¿Se prevé cuándo va a estar finalmente la edición final? El Ministerio y la Subsecretaría de Renovables esperaba poder tener la lista para mitad de año, o sea, para esta época. El tema es complejo porque hay muchos intereses involucrados, de las distribuidoras, de los generadores, del área política, de las áreas de regulación, de los diferentes sectores eléctricos. Yo no sabría decirlo, espero que sea pronto porque hay interés. Es fundamental que la reglamentación realmente promueva este tipo de instalaciones porque
Los sistemas solares en general tienen una inversión relativamente alta inicial y después muy poco costo de operación y mantenimiento. Entonces es fundamental la financiación y beneficios impositivos también. O sea, es necesario para arrancar y generar un mercado que permita seguir bajando costos, porque los costos de instalación son o eran significativamente más altos que en Europa, por ejemplo, por falta de mercado. Eso ha estado mejorando, pero es importante que esto arranque para cambiar la escala del mercado y que permita seguir bajando costos en ese sentido. Imagino que en la década del 70, cuando comenzaste, los costos eran muchísimo más altos que los que hay ahora. ¿Qué puedes explicar un poco de la evolución de los precios, sobre todo en termosolar? En energía solar fotovoltaica sabemos que los PPA de Genren fueron del orden de $500 en megawatt hora, que es una locura pensado hoy, cuando hoy tenemos 50. O sea, ha sido exponencial el descenso de precios, porque también el megawatt instalado presentaba una inversión de 3,5 millones de dólares, cuando hoy estás en 0,7 millones de dólares. En termosolar, ¿cómo ha ido evolucionando? En solar térmica, en realidad estaban más avanzados. Hablamos de solar térmica de baja temperatura para usos domiciliarios. Los costos hoy están relativamente comparables y no demasiado lejos. Los costos de equipos comerciales, ya sean nacionales o importados, son un poco más caros que los termotanques convencionales. Están un poco más accesibles. Yo creo que de todas maneras hace falta regulación para que eso crezca y fomento y herramientas que permitan impulsarlo, porque un calefón solar o termotanque solar, como se lo llama, puede costar del orden del doble de un termotanque convencional. Entonces no es mucha la gente que va hacer esa inversión si no hay algún tipo de incentivo. Quisiera hacer una mención respecto a lo que mencionabas de fotovoltaico. Esto de $500 no fue en la década del 70, eso fue en el año 2010. Fue en la época del Genren, sí, 2010. Y los $50 de acá igual todavía están altos comparados con valores de $30 o menos, no solo en algunos países de Europa o de China, sino también en Latinoamérica. En Latinoamérica, en Perú, hemos tenido valores por debajo de $30 el megavatio hora. Estos son proyectos, los que hablamos de energía solar fotovoltaica, de venta de energía. Entonces, efectivamente, los PPA tienen una componente financiera de cuánto un país puede efectivamente financiarse. Ahora, en termosolar, ¿nos querés contar brevemente cuál es el principio de funcionamiento para quien nos esté escuchando sepa cómo funciona y cómo podría aplicarlo en su vivienda? El calefón solar convencional o termotanque solar es muy sencillo. En realidad lo que hace es absorbe radiación solar y la transforma en calor. Los sistemas son tanto más eficientes cuanto más sofisticado es el elemento de captación o el elemento que recibe la radiación solar. En ese sentido hay estos sistemas de tubos evacuados que son tubos de vidrio que rodean un caño negro con alguna pintura especial que es muy absorbente y que pierde poco por emisión y que además baja las pérdidas por el vacío. Después están los conocidos colectores planos que no tienen vacío, un vidrio a una cierta distancia de una cubierta también negra absorbente. Estos sistemas son menos eficientes, en general son más resistentes a problemas como granizo, o sea, son menos delicados que los sistemas de tubos evacuados. Ambos están en el mercado y son sistemas sencillos. La otra alternativa, que son aplicaciones de mediana y alta temperatura, requieren concentradores de radiación solar. Típicamente son espejos, pueden ser espejos de tipo parabólico que concentran la radiación solar sobre caños y permiten trabajar, por ejemplo, a 300, 400, 500 grados de temperatura, o sistemas como los denominados de torre central, muchos espejos que apuntan al extremo superior de una torre y pueden trabajar a temperaturas aún más altas, arriba de 1000 grados, y sistemas sofisticados en los cuales ya ahora el elemento que se calienta no es un aceite, como en el caso de los concentradores cilíndricos, sino que pueden ser sales de sodio, por ejemplo.
Similar a los proyectos de alta potencia. Julio, te agradezco muchísimo. Queda entonces la conclusión de que se puede tener energía termosolar en la vivienda a partir de colectores solares para calentar el agua que utilizamos y de esa forma no vender energía, como en el caso de la energía distribuida solar fotovoltaica, sino tener agua caliente calentada por energía solar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Seguimos con más Energía 21. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos con Energía 21. En programas anteriores vimos el potencial que tenía la Argentina en materia de biomasa. Hoy nos acompaña un especialista, gracias Julio por venir, en biogás. Y vamos a abordar cuáles son las oportunidades de esta tecnología en la Argentina. Julio, ¿qué nos puedes contar del biogás? ¿Qué es? ¿Cómo se aprovecha? Buenos días, muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar puntualmente del biogás, tenemos que hacer una ubicación de lo que es biomasa en general. Tenemos biomasa, porque todo el mundo habla de biomasa, y bueno, vamos a definir un poquito para saber de lo que estamos hablando. Biomasa tenemos de alta concentración, digamos, de alto porcentaje de humedad, que esa es la que se destina para el proceso de fermentación anaeróbica y de ahí se aprovecha el biogás. Y después tenemos biomasa que tiene muy bajo contenido de agua, que se puede usar para calderas, que se puede utilizar para gasificadores, es seca diríamos. Ella va a otra tecnología de combustión, gasificación. Bueno, entonces el biogás se ocupa particularmente de los efluentes o residuos orgánicos o cultivos dedicados con alto contenido de humedad, y en la Argentina, por ser un país agropecuario, agroindustrial, justamente esa es la gran ventaja que tenemos, porque no es solamente un sector que se dedica a la generación, sino que a diferencia de las otras renovables, es un potenciador del desarrollo regional y es un mitigador de problemas ambientales. Esa es la gran diferencia que tiene con otras tecnologías. Todas conviven, todos convivimos, pero cada una tiene sus nichos de ventajas comparativas competitivas. Excelente, algo habíamos adelantado anteriormente y efectivamente, ¿no? Es un buen entendimiento de lo que son las distintas tecnologías. ¿Qué proyectos hay en el argentino y de biogás? Hablamos con personal desde la CADER, con Marcelo Álvarez, nos comentó un poco los montos de licitaciones. ¿Qué proyectos puntuales hoy se destapan de biogás que han obtenido una tarifa eléctrica por vender justamente energía a partir de biogás? Bueno, el momento de Argentina es un momento, digamos, de empezar a caminar. Nosotros estamos en esto hace más de 10 años, con toda una red de empresarios, desarrolladores, dirigentes, funcionarios y académicos, obviamente, investigadores. Y recién ahora con Renovar 1, Renovar 2 y ahora, bueno, esperemos que esto siga, el camino virtuoso. Tenemos, por ejemplo, ahora 34 megas licitados en la última y están ya, hoy en Argentina cuenta, a sorpresa de muchos, con proyectos ejecutados y generando, inyectando a la red, como tenemos, por ejemplo, Yanquetrú, Bioeléctrica, una serie de proyectos de escala, después que esos hicieron para renovar. Después tenemos otros proyectos que son de cooperativas, de pequeños productores en la zona de región pampeana especialmente, que están inyectando gas en sus sistemas para calderas. Tenemos, por supuesto, en el norte anteriores proyectos, por ejemplo en Citrusville, uno de los primeros que se hizo,
de gran escala, pero lo que están apareciendo ahora son digamos una diversidad de proyectos, porque cada uno va adecuándolo a su cantidad de efluentes y a sus necesidades eléctricas o térmicas, y el sector está empezando realmente a caminar, y lo que notamos es que hay una sinergia que muchos al verlo funcionando se animan, que cosa que antes no teníamos que ver para animarnos a dar el próximo paso. O sea que es un momento muy importante donde se están ejecutando proyectos, donde ahora justamente me está tocando revisar varios de los proyectos que se están en la puerta a ejecutar. Y bueno, como todo, hay proyectos buenos, regulares, otros que les va a costar adaptarse a las condiciones de mercado y digamos y tecnológicas. O sea, no es algo que se puede hacer sin un trabajo profesional y sin un estudio preliminar, pero sí estamos viendo que hay un camino muy próspero y con un gran potencial si es que sabemos capitalizarlo, no solamente mirándolo desde la parte energética, porque este es diríamos, es un animal de otra raza, o sea, no es solamente lo energético, no tenemos que medir solamente el costo del kilowatt hora de esto, porque se asemeja más a una planta de generación firme y además lo que hace es un efecto multiplicador, un efecto de generación de empleo y un efecto, digamos, de mitigación ambiental que lo necesitan las regiones y que lo necesitamos en nuestro país por nuestros compromisos ambientales que bien sabés sobre el tema. Sí, efectivamente. Nos contás entonces que esto está ahora surgiendo en la Argentina. Ya imagino que existe a nivel global, que deben haber varias iniciativas al respecto. ¿Cuál es el combustible, dicho en términos prácticos, más recurrente en Argentina? O sea, un productor agrícola ganadero tiene sus vacas, caballos, cerdos. ¿Cuál es lo más factible y a partir de qué escala ya piensa ser pensado en un proyecto para aprovechamiento? Bueno, hablando de Argentina, nosotros tenemos que mirar nuestro país, ver nuestras condiciones, pero también ver lo que ha sucedido en el mundo. En el mundo, Europa, digamos, ha sido el principal desarrollador de esto. Por ejemplo, Alemania tiene 10.000 plantas, más de 10.000 plantas de 1 mega, tienen entre el 4 y el 5% de la matriz, o sea, de la potencia instalada con esto. Ellos cuando instalan eólica dicen 4-1, por su factor de capacidad, dicen ponemos 4 eólicos, ponemos 1 de biogás, porque es el que le da soporte a los otros desde renovables. También lo podríamos hacer con potencia firme de oil and gas, pero bueno, y lo que vemos es que donde prosperó fuertemente basado en los sistemas de concentración, digamos, zootécnica, de animales. Tenemos criaderos de cerdos, tambos estabulados, feedlots, tenemos frigoríficos, tenemos criadero aviar, residuos de la agroindustria, todo eso que para el sistema es un problema porque va a disposición, va a lagunas, va a emitir metano, o sea, todo eso se aprovecha. Y en Argentina nosotros justamente tenemos comparativos, después les voy a mandar las tablas. Nosotros tenemos un potencial mucho mayor que los países que han sido líderes, porque también tenemos un sistema de agropecuario de alta concentración, porcina, vacunos y bueno, lo que fuimos hablando, aviar. Y ese es el sustrato más importante, o sea, los residuos, los efluentes son el cosustrato ideal. Después también es un tema de que se puede sembrar o aprovechar, diríamos, forrajes que no se utilizarían en algunas zonas por una cuestión de logística. Se puede hacer lo que se llama la codigestión. Es como nosotros comemos una dieta, digamos, una variedad en la ensalada. Comemos una variedad de proteína, carbono, nitrógeno en nuestras dietas. Bueno, los biodigestores, que son vivos, porque es una máquina que adentro tiene organismos vivos, es similar a la panza de una vaca, por así decirlo, necesita también una dieta variada y rica en distintos componentes orgánicos. Entonces podemos armar lo que se llaman las codigestiones, un poco con sustratos residuos y un poco con algunos otros elementos, forrajes o digamos recursos que no están bien siendo utilizados en la zona. O sea que quede el concepto que
que esto es apto para efluentes orgánicos y residuos. Puede hacerse también con la parte orgánica de los residuos urbanos, si es que la gestión del residuo orgánico es un tema de alta complejidad, separarlo bien, y se puede hacer con los agroindustriales. O sea que tenemos un abanico de opciones que nosotros tendremos que ir madurando, creciendo. Ya ese camino está lanzado en Argentina, a adaptarlo a lo que para nosotros es mejor. No tenemos que hacer copia de modelos de otros, sino que es generar nuestro propio sistema adecuado a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. Que eso tiene su complejidad, pero es el trabajo en el que estamos. Yo trabajo en una red importante público-privada y bueno, y en el diálogo, en la discusión, en el debate, estamos juntos creciendo. Excelente. A ver, para entender un poco el proceso de biodigestión. Naturalmente el residuo orgánico emite metano por su propia descomposición. ¿Cómo es que ese metano se aprovecha para luego turbinarse, digamos, inyectarse en una turbina y producir generación eléctrica? Está bien. Bueno, supongamos un frigorífico, un tambo, un criadero de cerdos que tiene su sistema de recolección de efluentes diarios, donde todo el orgánico en estos sistemas, como lo hablamos al principio, se movilizan con el agua. O sea, estamos hablando de sustratos que tienen entre 4, 5, 6, 8% de carga orgánica en el agua. O sea, si es muy diluido, en algunos procesos se puede concentrar y bueno, a partir de ese, digamos, agua o efluente cargado con orgánico, eso se lleva a sistemas de digestión, que es diríamos, es una especie de silo de tanque cerrado, donde se evita que el metano, o sea, cuando un producto orgánico se fermenta, o sea, en ausencia de oxígeno, la fermentación es ausencia de oxígeno, se genera metano, que es más viejo que la humanidad. Entonces, bueno, es lo que generó también con los residuos orgánicos a lo largo de la historia, los gases que podrían haber quedado o concentrados o emitidos, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos se capta dentro de estos sistemas que son con tecnología, con seguridad, que tienen agitación, que tienen calefacción, dependiendo la zona, y bueno, tecnológicamente desarrollados, y después se hace un filtrado, se hace un acondicionamiento del biogás y se utilizan motores, que no es ni más ni menos que el motor que utilizamos para generar o con gas, o sea, los motores, digamos, nosotros tenemos un motor hermano que es el del GNC, o si no, para grandes plantas son motores que han sido adaptados para la tecnología del biogás, que son especialmente diseñados. El mundo tiene mucha tecnología evolucionada en esto, así que ya nosotros la ventaja que tenemos en Argentina es que estamos empezando a caminar un camino que ya fue muy transitado, muy optimizado. Entonces, como sucede con muchas de las energías renovables, y se lo tenemos que agradecer a nuestros, o sea, digamos, a los pioneros europeos, americanos, asiáticos que han ido adelante, nosotros hemos podido capitalizar todos esos errores. Vamos a cometer los nuestros seguramente, pero esto nos ha permitido contar con mucha tecnología apropiada para esto. Quiero decir algo que hablando del sector agropecuario, agroindustrial. Esto cierra vos dijiste, tenemos vacas, tenemos animales, tenemos caballos, lanares. No nos tenemos que confundir y perder la óptica de la lógica. Si nosotros tenemos sistemas de productivos agropecuarios con animales, digamos, sueltos en los campos, no es muy coherente pensar en esa bosta, recolectarla, llevarla, hacer energía. El sistema del biogás justamente fue creado para resolver problemas de la concentración animal. Entonces, cuando por cuestión antrópica, digamos, el hombre en su tecnología, en su camino, va por el camino del concentrar animales, bueno, ahí hay que resolver un problema que la naturaleza lo resolvía muy bien. En los campos tenemos la bosta distribuida y la bosta se descompone y sirve de abono. Entonces, esto no es inventar la rueda ni reinventar la pólvora, solamente es un sector que puede ocuparse de los sistemas confinados y sí con la ventaja de
agregar valor en algunas regiones utilizando estratégicamente cosustratos que en su conjunto generan una mejora ambiental. No te olvides que el metano multiplica por 21 al dióxido de carbono y la Argentina tiene compromiso de reducción, y esto puede ser una importantísima herramienta de generación de empleo, de generación de desarrollo rural y de mitigación ambiental. No son cosas que en el corto plazo se puedan resolver y encontrarle la rentabilidad que estamos buscando a veces en este sistema muy corta, pero sí tenemos indicios de que con el apropiado financiamiento y reglas claras se puede trabajar y se puede mejorar, y en Argentina tenemos muchísimo por hacer, además de lo que estamos haciendo. Gracias por la aclaración, porque justamente a mí lo que me llega es, soy productor, tengo 500 cabezas de ganado. Necesito alisar el piso, necesito ponerle cemento para recolectar la bosta y hacer una planta de biogás. Y uno es efectivamente, a ver, la lógica técnica indica que sería un procedimiento de recolección, pero es como vos mencionás, no estuvieron, y de hecho fue la clara evidencia de Renovar 1 con precios altísimos en expectativa de tarifa, donde no estaba bien prorrateada la inversión. Y es como vos decís, tomar el aprovechamiento concreto, que sea efectivamente utilizable a esta tecnología, y hacer las adecuaciones pertinentes, tomando tecnología que hay en el mundo, tomando tecnología que hay local, que entiendo que hay oferta local en este tipo de aprovechamientos, para llevar un concepto de biomasa que resuelve problemas ambientales y energéticos. En términos muy simples, ¿qué inversión requiere, por ejemplo, generar 1 mega y qué variantes hay dependiendo del tipo de combustible? Bueno, nosotros tenemos en el costo cuando vos haces una planta, digamos, de tecnología europea, por así decirlo, porque son los más maduros, digamos, con sistemas de aislamiento, calefacción, agitación, motogenerador, lo que hablamos de sistema de filtrado. 1 mega está en el orden de los 4 o 5, depende cuánto tengas que invertir en logística del efluente y de acondicionamiento y de el punto de conexión que tengas, porque eso son números muy importantes. Pensá que de eso tenés un número muy importante, un 20 o un poco más, dependiendo de qué cifra tomemos, de que es el motogenerador. Entonces, esto también ya empieza a dar una evidencia de por qué no usar el biogás sin hacer energía eléctrica. O sea, directamente como combustible para calderas, para redes especialmente diseñadas para esto. El otro día compartimos un evento con gente de Europa, de Bélgica, y ellos nos vienen contando por su experiencia, no solo de país, sino de la Unión Europea, que qué interesante sería para un jugador nuevo en este sector es crear redes de distribución de gas adecuadas para esto. Entonces nosotros podríamos generar en islas abastecimiento con lo mismo que el pueblo o la región está desperdiciando. O sea, por un lado desperdicia el orgánico, el residuo, el efluente, y por otro demanda combustible. Entonces, esto también no lo tenemos que perder de vista, y no tenemos que quedarnos solamente en la parte eléctrica, sino pensar como combustible de base, como combustible vehicular, que en otros lados lo están impulsando muy fuerte. Y bueno, y pensar que un motor en el orden del 40% de eficiencia eléctrica te está desperdiciando otro 40% térmica. Es una cuenta muy fuerte. O sea, nosotros como combustible estamos desaprovechando más o menos 40, o sea, su mismo equivalente. Entonces, si le encontramos la vuelta, en otros lados la cogeneración, o sea, el aprovechamiento térmico está muy desarrollado. Es toda una nueva tecnología que en Argentina recién empezamos a caminarla, o sea, hay proyectos súper refinados y optimizados, pero no está del todo popularizado. Entonces, ahí hay un gran camino para hacer. Y hablando de precios y de inversiones, esto que yo te estoy diciendo son las plantas típicas que tienen parte de componentes nacionales, parte de componente europeo, especialmente. Aprovecho a compartir que desde de las licitaciones, la que mayor componente nacional tuvo fue esta, y tiene altos costos operativos porque en las otras el viento y el sol pasa, el OPEX o la operación no pesa, pero en esta sí pesa. Pero por otro lado, todo lo que pesa
es trabajo, es logística, es lo que queremos desarrollar en Argentina. Entonces, el tema es encontrar puntos de equilibrio en esto, o sea, no son las más baratas, pero sí más trabajo multiplican. Pero es así y es así en todo el mundo. Entonces, después tenemos plantas, digamos, digestores de más baja tecnología que no requieren tanta agitación, calefacción por su localización, digamos. El país es muy distinto. Nosotros somos un país donde no podemos comparar una planta de Chaco con una planta de, no sé, de Santa Cruz. Entonces, ahí va a haber que hacer trabajos distintos, el rendimiento, la inversión diferente, pero tenemos otros sistemas de lagunas, hay otros sistemas que en vez de tener el sistema constructivo europeo con paredes o con acero, puede hacerse sobre la tierra. Hay muchas alternativas. En esto no es un librito que lo podamos... sí, hay alternativas, se van simplificando, pero cada uno es un traje a medida y como se dice en el campo, vos tenés un proyecto en un lugar y a los 200 metros tenés, o a los 2 kilómetros tenés otro campo que es otra realidad, y así es la industria y así es la dispersión y bueno. Y así es la Argentina. Gracias, Julio, por la ponencia. Concluimos con eso. Gran oportunidad de inversión en la Argentina, mano de obra y un aprovechamiento para nuestra actividad agrícola ganadera. Gracias, Julio. Gracias. Seguimos con más Energía 21. Esto es Energía 21 TV. Esperamos lo sigan los programas anteriores en nuestro canal de YouTube y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos con Energía 21, con un ex secretario de Energía Eléctrica del país. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Vamos a ver una perspectiva del sector eléctrico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvo también Emilio Pud, director de YPF, igual que usted. ¿Qué nos puede contar su perspectiva del sector eléctrico en general? Hoy, ¿cómo está parada la Argentina en cambio a su normativa y a su reglamentación? Bueno, yo diría que la Argentina tiene un sector eléctrico que pasó por distintas etapas. En el 2015 estaba en una crisis prácticamente terminal de emergencia. La oferta no alcanzaba a satisfacer la demanda, había problemas, menos en el transporte, donde se habían hecho una serie de obras, salvo en transporte regional. Había un serio problema también en los sectores de distribución, que estaban subinvertidos. De esa etapa de emergencia hemos salido. Se inauguró una etapa de transición. Hoy yo diría que la energía eléctrica cuenta con suficiente oferta y con reaseguros para cubrir los picos de demanda, lo que es importante. Dentro de la transformación que ha habido en esta transición, también se han jerarquizado la diversificación de la matriz eléctrica. Está muy concentrado en lo térmico. Lo térmico dependía del gas natural, si no, había que comprar gas afuera, o si no, combustibles líquidos, fuel oil, gasoil. Bueno, se han introducido las energías renovables a caballo de estos planes Renovar.
Todavía no tenemos una masa crítica, pero la idea del gobierno es que hacia el 2025 representen alrededor del 20% de la generación eléctrica. Eso es bueno, Las energías renovables han irrumpido con precios, costos competitivos. Hay que articular el tema de las energías renovables con la transición gasífera. Por suerte tenemos mucha energía renovable y tenemos mucho gas natural. Esto augura un panorama de electrones que pueden llegar a ser más competitivos, más baratos que hoy, que estamos reacomodando precios de energía. Y después también se ha recompuesto la ecuación de las distintas distribuidoras eléctricas. Esto es de jurisdicción de cada provincia. El ENRE tiene jurisdicción en la capital y Gran Buenos Aires, de norte y de sur. Todos estos cuadros tarifarios se han venido recomponiendo y entonces ahora se puede exigir inversiones y seguir el tema de la calidad del servicio. Todavía estamos muy lejos de la calidad del servicio eléctrico que teníamos en el 2003, el número de cortes y duración de los cortes por usuario o por cliente. Pero digamos, hay un panorama para acoplarnos a eso en el 2021. Fíjese el daño que tuvimos en todo este periodo. Así que yo le diría, estamos en transición y el último paso es ir de nuevo a las reglas, con sus correcciones de los marcos regulatorios eléctricos y funcionamiento de los mercados en la sección generación, compra de energía. Me parece que ahí todavía hay desafíos pendientes en el sector eléctrico. Hemos evidenciado que el sector eléctrico se compone de generación, transmisión, distribución. Distribución ahora evidenciado la quita de subsidios que va a sincerar un poco los costos de transmisión, sobre todo en la región AMBA. De cara a la transmisión, ¿qué es lo que usted está viendo de cara a las nuevas PPP, las obras eléctricas que faltan, inclusive para el despacho de las energías renovables, donde hay gran potencial eólico en el sur, solar en el norte, y está faltando una componente de interconexión adecuada a las condiciones de generación de nuestro país? Las vamos a tener que hacer, vamos a ver si es aplicable estos PPP, programas de participación pública-privada, para llevar adelante estos desafíos de inversión. También, digamos, tenemos, para que la gente, el que no es especialista en el tema, entienda, tenemos las autopistas eléctricas, que son las de líneas de alta tensión que vemos por las rutas y que nos han vertebrado, y estamos mucho mejor articulados que antes. El sistema interconectado nacional hoy está mejor que antes, pero de las autopistas eléctricas necesitamos ir con las líneas de transmisión a distintos centros de convergencia donde hay grandes consumos. Nos hacen falta, digamos, los caminos de acceso a las autopistas. Todo eso hay que desarrollarlo. El problema financiero es una de las restricciones. Creemos que los PPP pueden ayudar y en algunos casos habrá inversores independientes que están previstos en el marco regulatorio y que harán su línea y después cobrarán en esa línea un peaje, pero lo importante es a todo el potencial de energías renovables que vamos a tener distribuido en todo el país, darle la salida de transporte que necesita. En materia de generación, mencionó muy bien el plan de energías renovables, que está de hecho evidenciando una clara baja de los costos de generación de lo que se preveía inicialmente en el dólar por megawatt hora de fuentes de energía renovable. En materia de lo térmico, gas y petróleo, ¿cómo está hoy nuestro país de cara a la exploración de nuevos yacimientos y de cara a la producción de combustible fósil? Bueno, con un gran potencial, un gran desafío. Este año, por ejemplo, volvemos a recuperar el crecimiento de la oferta de gas natural respecto al año pasado, que se había estancado. Vamos a estar creciendo en gas natural 4% y ese crecimiento se debe fundamentalmente al gas no convencional. Es decir, que estamos empezando a desarrollar la potencialidad de Vaca Muerta. Vaca Muerta, 77% es gas. El país consume 1.4 TCF de gas por año. Vaca Muerta tiene reservas técnicamente recuperables de entre 300 TCF y 500. Si desarrollamos el potencial de Vaca Muerta, vamos a tener gas para la Argentina, gas para la región y yo creo en el 2030
Es bueno imaginarlo y planificarlo estratégicamente. Podemos tener gas para el mercado internacional. Gas para el mercado internacional, GNL argentino de exportación al mundo, significa un gas a valores actuales de $3, $3.50 el millón de BTU. Por supuesto, estamos hablando si se desarrolla todo ese potencial en función del mercado mundial. Bueno, si logramos eso, vamos a tener también electrones generados a gas muy competitivos y es una gran ventaja productiva para el país. Situación financiera de Argentina, ¿cómo afecta nuevas inversiones? Vaca Muerta habló bien Emilio Puz, que están efectivamente las empresas avanzando fuertemente en nuevas exploraciones, nuevas inversiones en aprovechamiento. ¿Se percibe una caída? Porque en renovables se ha percibido en el sector térmico, ¿o siguen invirtiendo a troche y moche para justamente el autoabastecimiento eléctrico? No, obviamente que todo este remesón financiero y cambiario genera alertas. Acordémonos que estamos invirtiendo aquí en capital fijo, ¿no? Me cambias las reglas de juego, yo no me puedo sacar la planta, me la llevo a Uruguay, donde son inversiones hundidas. Había un economista que fue premio Nobel, Hirsch se llamaba, por ahí por el, no sé, 93, creo, u 83, que decía: el que invierte en capital fijo entrega rehenes al futuro. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado de cambio de reglas para estos que están invirtiendo en capital fijo, porque en petróleo y gas, ¿qué te hacen? Me cambiaste las reglas, entonces le pongo varias bombillas al mismo mate, sobreexploto lo que está en producción, pero no te hago nuevas inversiones ni nuevos desarrollos. Y en electricidad y en esto, bueno, freno el proyecto, no voy a arriesgar más. Así que hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que el remesón financiero y cambiario ha sido significativo. No ha demorado planes de los que ya se había iniciado. A lo mejor ha disuadido nuevos planes de los que tenían pensado venir. Pero esta gente va a ser muy sensible ¿a qué señales? A 3. Preservan la estrategia. Primera palabra, estrategia. Las reglas estas, con las cuales algunos de mis amigos vinieron o los que estaban, se metieron, ¿se preservan? Y tercero, ¿cuáles van a ser las señales de precio? ¿Me van a atar de nuevo los precios? ¿Vamos a un sistema de control? ¿A precios discrecionales? No me gusta. Si estas 3 señales son debidamente respondidas con una visión de largo plazo, me parece que tenemos más inversiones, porque lo que existe es el potencial. El potencial es muy, muy importante. Así que despejadas estas dudas, esas inversiones van a venir. El país más rico, Argentina, en recursos naturales para aprovechamiento energético, sin dudas, del mundo, a mi criterio. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con más Energía 21. Esto fue Energía 21. Esperamos lo hayan disfrutado igual que nosotros y recordamos nos sigan en nuestras redes sociales para visualizar nuestros programas anteriores. Estamos en La Rural. Estuvimos hoy en La Rural haciendo las distintas entrevistas con los líderes del sector eléctrico en un evento organizado por Apertura y El Cronista. Esperamos lo hayan disfrutado y nos encontramos el próximo martes a las 21 horas por 360 TV.